Ok, vamos a proyectar. Entonces, ante nada, pues darles un saludo cordial a todo el auditorio, ofrecer disculpas de antemano si a veces tengo un lenguaje coloquial un poquito agropecuario, pero es con todo el corazón y con el cariño, porque la idea es que se disfruten este taller. O sea, la invitación era específicamente un taller, entonces me parece interesante gozarse los talleres. Es lo más rico de esta profesión, es gozarse la información. Entonces, no me sé todas las respuestas, pero no los quiero dejar con las dudas. Entonces, si hacen alguna pregunta, vamos a dejar unos espacios para que el auditorio pueda preguntar y si no sé la respuesta, me llevo la pregunta, el correo y con el mayor de los gustos le respondo porque pues la obligación de nosotros es por lo menos no dejar a las personas con las dudas en lo posible. Entonces, esa es como la salvedad y espero que les guste. Es mucho cariño, de verdad, la presentación es con mucho amor hacia esta profesión y hacia lo que hacemos. ¿Y por qué me gusta este tema? Primero porque lo trabajo hace unos 8 años y porque me di cuenta que la palabra, o bueno, cuando nosotros hablamos ya de riesgo mecánico, pero arranquemos por el peligro mecánico, es uno de los detonantes más grande a nivel de severidad. Aquí estoy tocando dos normas que me parecen importantes citarlas. Una es la colombiana, que es la GTC 45 versión 2012, donde trabajamos el tema de concepto de peligro mecánico como conjunto de factores físicos que por la acción mecánica, elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o material proyectado, sólido o fluido. Ok. Y la NTP 552 es una norma española. Las NTP, por favor, una recomendación, descárguenlas. Es una dulcería, es una delicia esas normas, porque a veces Colombia no maneja esa legislación. ¿Qué pasa? Pues digamos acá en Colombia tenemos algunos vacíos a nivel legal, pero nosotros podemos descargar normativa internacional que tiene un soporte técnico. Las NTP tienen una normativa que se puede descargar como nos gusta, gratis a través de la página del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Entonces, uno se mete a esa página, eso es una dulcería para nosotros los de seguridad para poder descargar normas. Y tiene el mismo concepto, pero vamos a desglosar un poquito el concepto sobre el peligro mecánico. ¿Por qué lo vamos a abordar en esta charla o en este taller tan ameno que queremos regalarles? Pues porque es el que más severidad deja. Porque no es que se produzca de manera muy frecuente en las industrias o en el sector de construcción o minería o agricultura, pero es el que más genera incapacidades. Y las lesiones son desde una leve atrapamiento, un golpe, hasta una amputación, hasta una fractura, hasta la mortalidad que se puede llegar a presentar. Realmente es uno de los que más genera criticidad y ahorita nos está impactando bastante en la industria a nivel de estadística. Entonces, por eso fue la decisión de abordarlas en este congreso. Y pues, porque es peligroso. Aquí vemos unas imágenes. Primero, por la lesión que genera. Podemos tener atrapamientos, como vemos en la máquina. Esa es una máquina serigráfica la que se encuentra a mi costado izquierdo, que creo que sería el mismo costado de ustedes. Tenemos arrastre, tenemos aplastamientos, cizallamientos, tenemos cortes, amputaciones, fracturas, heridas, quemaduras. Realmente tenemos unas lesiones de una gravedad bastante considerable. Y por eso es que nosotros decimos que el peligro mecánico es, como su nombre redundante lo indica, es bastante peligroso. Y para esto vamos a trabajar un poquito la parte conceptual en máquinas. Vamos de lo pequeño, voy despacio, paso a paso, para poder entender todo el tema como lo vamos trabajando. Entonces, primero tenemos máquina. Lo más importante de una máquina es que toma energía y la transforma y genera una transformación de un producto para ofrecer otro producto, para procesar otra materia prima. Entonces me genera una transformación. Si no dice transformación, realmente la máquina queda estática y podríamos decir que no es peligrosa porque está ahí quietica. Entonces lo primero que necesitamos entender es que la máquina permite la transformación de un material. Y tiene que tener unas 4 variables para que nosotros digamos de ese peligro, ahora sí podemos decir que tenemos un riesgo. Necesitamos movimiento, necesitamos velocidad, necesitamos fuerza y en algunos casos se puede llegar a generar temperatura. Esas son como las variables que nosotros debemos tener en cuenta, porque la máquina de por sí solita, como lo vemos acá en esta máquina central, quietecita, no podemos decir que es peligrosa hasta que ingrese la fuente de energía, que también debemos tenerla en cuenta, y ahí comienza a iniciar el proceso donde decimos, ok, ya esto puede llegar a presentar un riesgo. ¿Listo?
También cito, y es importante diferenciar una cosa, son las variables que nos generan las máquinas y otra cosa, las diferentes fuentes de energía, eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, por gravedad también tenemos energía y esas energías pueden accidentalmente potenciar la máquina y en ese momento pues la máquina también puede accidentalmente encenderse y generar el accidente de trabajo. Entonces cuando yo tengo estas dos, eh, puedo decir partes controladas, tanto la fuente de energía que cómo la controlan con programas de bloqueo de energías peligrosas, que eso será para otra oportunidad de la Rosa de Guadalupe. Por ahora vamos a trabajar únicamente sobre el peligro mecánico a través de las variables que tenemos. Recuerden, tiene que generarse movimiento, velocidad, fuerza y temperatura. Sin esto, no tengo cómo decir que en este momento tengo un riesgo mecánico. Ahora bien, tenemos acá, voy a hacer chiquito acá, listo. Tenemos acá dos máquinas. ¿Por qué coloqué estas dos máquinas? Porque tenemos que también dentro de la máquina hay que identificar punto crítico y punto de operación. Punto de operación es donde la máquina, yo alimento esta máquina y quiero que nos fijemos en la máquina 1. En la máquina 1, acá donde estoy señalando el cursor, perdón, de lengua se me traba. Entonces, perdonarán, estoy un poquito nerviosa, realmente me siento muy abrumada y es muy bonito estar acá, pero por favor ofrezco disculpas por si se me lengua la traba. Entonces, por este costado es que nosotros vamos a alimentar la máquina 1. Por favor, fijémonos en la foto de la imagen 1, porque eso es en forma de taller. Entonces, acá yo alimento, cuando yo alimento la máquina, estoy diciendo que estoy en el punto de operación. ¿Mm? Y la máquina, ¿dónde va a tener el punto de operación, el punto crítico? Cuando, por ejemplo, el mismo punto de alimentación o de operación es el mismo punto crítico donde se puede presentar el accidente. Entonces, quiero que miremos acá este video. Si vemos que el trabajador va a ingresar la mano y alimenta el mismo punto de operación donde troquela, eso es una troqueladora de martillo, donde troquela, ahí mismo también se va a presentar el punto de peligro o el punto crítico que conocemos. Yo cuando tengo una máquina tengo que comenzar a identificar cuál es el punto de operación. El punto de operación es donde esa máquina va a generar la transformación del producto. Y el punto crítico es donde puedo tener el atrapamiento. Máquina 1, el punto de operación va a estar lejos de la alimentación que tenga el operario. El operario alimenta la máquina, arranca la máquina, eso es una troqueladora láser o cortadora láser. Ella va a comenzar a cortar, pero el trabajador no va a tener las manos en exposición del punto crítico de operación ni del punto de operación como tal, sino del punto de alimentación. ¿Listo? En la máquina 2 sí tenemos esa dualidad y que ahí cómo genera uno un control de riesgos, donde la persona sí o sí tiene que alimentarla y está manejando punto de operación y punto crítico al mismo tiempo, como lo vemos acá. Entonces ahí es donde dices la probabilidad, toda la parte de control depende de quién, 90% del trabajador, 10% los sensores de las paradas de seguridad que tenga la máquina, pero todo depende del trabajador. Listo, aquí vamos a parar el video. Ok, listo. Y no podemos dejar de lado la herramienta. La herramienta es el elemento o el objeto que me ayuda a la realización de una tarea con la diferencia en que necesita una fuerza manual o a veces se abastece de una energía eléctrica como tenemos una pulidora o amoldadora que está en la parte inferior del párrafo. Entonces también tenemos herramientas eléctricas y tenemos herramientas manuales como esas bellezas que están en el centro, que en ninguna empresa están, ¿no? Esto fue diseñado con la inteligencia artificial, ninguna empresa tiene herramientas oxidadas, ¿no es cierto? Yo creo que esto es para replantearnos y hacer una inspección de herramientas en nuestros lugares de trabajo. Y tenemos aquí una pistola neumática, que es esta maneja llaves de copa y me permite soltar cualquier llave de copa a través de un sistema neumático. Entonces también tenemos diferentes fuentes de energía en las herramientas. Manual, donde depende de toda la fuerza que yo le aplique, o eléctrica o neumática.
para el manejo de herramientas, que también es considerado dentro del peligro mecánico. Ahora bien, me gustaría las personas que están en el chat me digan dónde está el punto de peligro viendo este sistema. Son dos puntos, son dos equipos, dos motores, por ustedes dónde dirían que se puede presentar el punto peligroso. Si se dan cuenta, aquí podemos explicar muy bien el tema de peligro y riesgo, porque decimos, ok, puede ser peligroso, pero está detenida. ¿Cuándo comienza a generarse un factor de riesgo? Cuando genere movimiento, una de las variables que acabamos de mencionar. Entonces, por chat, por favor, amablemente, para no sentirme en una sesión de espiritismo, ¿dónde estarían los puntos peligrosos? ¿Qué ven? Ujú. Damos 5 minutos menos. Vamos a ver. Movimiento de la fuerza de la máquina. Muy bien, Elfer. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué ven? ¿Qué especificación ven de ese equipo? ¿Quién da más? Vamos teniendo en cuenta el tiempo. Listo. Aquí yo los voy a señalar con círculos en rojo, sistemas de transmisión de polea, como lo vemos acá. Aquí vemos una polea, vemos otra polea y decimos, ok, estas poleas están descubiertas. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si tu ropa tiene contacto con ese sistema de polea? Y una de las variables que acabamos de ver puede accionar el equipo y en ese momento se presenta el riesgo de atrapamiento. O lo mismo ese sistema de transmisión que está en el fondo, donde sabemos que tiene probabilidades de girar y aquí podemos tener otro atrapamiento. ¿Por qué se puede presentar este peligro mecánico? Primero, funcionamiento de la máquina. Entonces, de por sí la máquina, como vimos en el video pasado de la troqueladora de martillo, el diseño de la máquina es peligroso. ¿Por qué? Porque el punto crítico y el punto de operación están en el mismo, ubicados en el mismo lugar. Diseño, el diseño tiene alta complejidad y también genera, hay una cosa que nos pasa y no sé si les pasa en Latam, pero acá en Colombia pasa mucho, es que no tenemos una regulación completa a nivel de proveedores cuando traen máquinas o herramientas y a veces las traen así, sin la guarda y le asignan la responsabilidad al empleador, al empresario, donde él tiene que montar la guarda de seguridad, que no es justo. También eso debería, de una u otra manera, los proveedores tienen la responsabilidad desde la fabricación del equipo de suministrar un equipo con todas las guardas de seguridad. Pero no tenemos una regulación, entonces actualmente no sé cómo serán los demás países. De pronto si tengo personas de otros países nos puedan referir cómo es que se maneja, pero acá nos falta mucho el tema de legislación a nivel de, el peligro mecánico. Algunas formas o aristas cortantes que se puedan presentar por guardas o, por ejemplo, esta estructura de pedestal que tuviera una saliente donde la persona si pasa se puede cortar, entonces también depende mucho de si tiene aristas, del tamaño o de la ubicación. Acá tenemos una legislación donde como mínimo tiene que haber 80 centímetros entre máquinas o entre lugares de trabajo. Si hay menos espacio, pues el trabajador va a operar el equipo más incómodo y tiene altas probabilidades de atrapamiento. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, inquietud, preguntas? Nicolás Rojas en las correas no tiene guardia de seguridad. Muy bien. Excelente, Nicolás. Muchas gracias. Listo. Preguntas, dudas. Vamos bien. Ok. Si no preguntan, yo digo, ok, vamos. Perfecto. ¿Cómo lo controlamos? Ya los demás colegas que han trabajado este tema desde hoy, digamos que todos los que nos dedicamos a este campo conocemos el tema de jerarquización de controles, lo manejamos muy bien y sabemos que lo menos efectivos son los controles administrativos que son necesarios. No quiere decir que los vamos a retirar, pero no son los que nos garantizan la efectividad de un programa o el desarrollo de un proceso y los elementos de protección personal. En algunos casos se puede, en otros no. Vamos a verlo cómo se maneja en el riesgo mecánico. Ahora hablo de riesgo porque ya estoy ingresando a las variables que les acabo de comentar.
Y lo ideal es eliminación, sustitución y control de ingeniería. Eliminación es lo más complicado de manejar, pero vamos a mirar cómo a través del control de ingeniería podemos incrementar la seguridad de estos equipos, que eso es a lo que se le está apuntando, perdón, para el control. Ok, este video y los que han trabajado conmigo saben que me gusta mucho utilizarlo porque tiene un ejemplo muy visible sobre cómo nosotros podemos, primero, revisar que si el control administrativo funciona o no funciona y realmente si necesitamos avanzar mucho más en el control de ingeniería y qué opinan del exceso de confianza. Entonces, voy a proyectarlo, vamos a verlo, no se preocupen, no hay sangre para las personas que sé que algunos de pronto dicen, no, me gusta o hay sangre, no, tranquilos. Fui muy cuidadosa en los videos que coloqué porque pues sé que algunos dan impresión. Quiero que vean este video y me digan qué ven, qué pasa. ¿Qué está de malo con esto? ¿Qué pasó? ¿Hubo un exceso de confianza? ¿Qué creen que ocurrió? Esta es una máquina inyectora de plástico. Estaba siendo operada por un supervisor que era la persona que le estaba dando el entrenamiento y el operario que hacía el desmolde o el retiro de la pieza. Distracción. Además revisa el celular y uno puede decir, venga, pero pues está revisando el celular, hay que mirar la experiencia y hay que mirar, entonces posiblemente el plan de acción que podemos pensar es capacitación. Es lo primero de pronto que podríamos llegar a pensar. Pero ¿será capacitación? ¿Será que hay un exceso de confianza? Entonces, la invitación es replantearnos mucho sobre la palabra del exceso de confianza. O hay exceso de confianza o hay omisión de controles. Porque ahí está una persona experta operando el equipo y está una persona que hasta ahora está aprendiendo el oficio de desmolde de este tipo de máquinas. Y si nos vamos más allá y yo les contara, resulta que el equipo está siendo mal operado. El equipo está anulando todos los dispositivos de seguridad que tiene. Y para entender eso, lo primero que tenemos que hacer al aplicar control administrativo es conocer los equipos que nosotros tenemos. Si somos salubristas o prevencionistas, tenemos que bajar a planta y tenemos que conocer las máquinas o ir a obra o ir a minerías, mirar las perforadoras. Tenemos que conocer los equipos con los que vamos a trabajar, porque solo al conocerlos podemos nosotros identificar si se están trabajando bien o no. Si yo veo esta operación, yo digo, no, pues él está trabajando normal, ¿no es cierto? Veo ahí, llega, desmolda, no pasa nada, está trabajando perfectamente normal el equipo, pero ¿será perfecto? ¿Será que así se trabaja? Eso es lo que nosotros tenemos que entrar a preguntarnos y solo lo vamos a hacer conociendo el equipo. Porque ahora quiero que miren cómo funciona realmente una inyectora en buenas condiciones. Voy a quitarle el audio para que no se escuche el ruido, pero si se dan cuenta, tiene un acrílico la puerta y la puerta maneja unos sensores donde si la puerta hace apertura, el equipo automáticamente se debe detener. Si se dan cuenta en el video anterior, no pasa eso. Ellos ni siquiera abren la puerta. En ese momento uno dice, venga, no hay un exceso de confianza porque la máquina no estaba en muy buenas condiciones para trabajar. Y eso es lo que a veces nos pasa, que asumimos que el control administrativo dentro de capacitaciones, manuales, procedimientos, memorandos y demás nos pueden eximir de un accidente. Y si nos damos cuenta, él ni siquiera abre la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta al estar cerrada, los sensores de enclavamiento están colocados y le da la orden a la máquina como si la máquina estuviera trabajando normal la puerta cerrada. Ni siquiera le están dando la orden de detenerse.
Si se dan cuenta, le está entrando la mano dentro del acrílico de la puerta. El problema no es el exceso de confianza de las personas. Ahí viene una premisa. ¿Dónde están las inspecciones preoperacionales del equipo? ¿Dónde está el reporte del equipo? ¿Y por qué el equipo no tiene el acrílico? Esa sería la pregunta realmente de este evento. Y con esto pues explicaríamos un poco por qué los controles administrativos o el exceso de confianza no es que sea se plantee como de esta manera tan coloquial, cuando nosotros sabemos que tenemos que implementar unos controles dentro de la organización. Vamos a avanzar. Listo. Situaciones donde se puede presentar este peligro. Tenemos primero sistemas de alimentación. En los sistemas de alimentación, cuando yo alimento la máquina, como por ejemplo en la troqueladora, puede llegar a presentarse el atrapamiento. Entonces, en la alimentación de la máquina o en el retiro del producto, se puede llegar a presentar el evento. Extracción de materiales, ya lo vimos con la inyectora, el sacando el material ya inyectado puede llegar a generarse el atrapamiento. Labores de mantenimiento, por eso es tan importante que vaya de la mano con todo lo que son sistemas de bloqueo de energías peligrosas, con la parte de conocimiento, con la parte de liberación y despresurización de máquinas, lo que conocemos como liberación del aire, para que precisamente no se accione accidentalmente la máquina o ningún operario. Hay máquinas muy grandes donde si la persona de mantenimiento está ingresando en el equipo, la otra persona no lo va a ver porque son muy grandes. Por eso es tan importante los sistemas de bloqueo. Limpieza de partes. Como lo vemos en la imagen acá, están limpiando un tornillo, un eje que tiene adherido plástico, lo hacen con un cepillo de cerdas metálicas, él tiene sus guantes de seguridad y en ese momento está haciendo una limpieza de la máquina. Ahí sabemos que tenemos una probabilidad de quemadura, por eso decimos que hay un riesgo. Riesgo mecánico por contacto con superficie caliente. Y ajustes en el proceso. Cuando hay un atascamiento, cuando la máquina no está funcionando bien, cuando hay un taponamiento, en ese momento el operario no la detiene, sino que accede con la máquina en movimiento y ahí es donde se puede llegar a presentar el atrapamiento. Durante la marcha. No falta la persona que quiera limpiar, que ve el residuo, que ve el mugrecito y trata de limpiar eso y pues lamentablemente no va a poder realizarlo. Listo, vamos bien. Ok, vamos a ver si me deja acá mirar. Voy a anular acá, ingreso acá, listo. Bueno, digamos de este lado, listo. Controles administrativos. Aún así, nosotros no quiere decir que no sean funcionales, por supuesto que son funcionales, pero no son la panacea. No es lo que va a llegar a generarlos el control absoluto de todos los riesgos que se pueden llegar a presentar. Pero aquí vamos a dar unos tipsitos y cómo conseguir montar un programa para precisamente generar un control. Lo primero es que hay que tener un inventario de las máquinas. En esto nos puede ayudar mantenimiento. Créanme que todos los programas de control a través de todos los controles mecánicos, quien nos tiene que apoyar y liderar es el área de mantenimiento. Sin el área de mantenimiento realmente no hacemos absolutamente nada. Por eso es tan importante el apoyo de ellos. Sin ellos no tenemos cómo trabajar. Y mantenimiento es el que más conoce las máquinas, conoce los procesos y nos puede ayudar un montón con todo el tema documental, porque ellos son los que tienen el conocimiento. Por eso es tan importante trabajar con el área de mantenimiento. Ellos son los que tienen los inventarios de máquinas y saben cuál es la criticidad de la operación, no criticidad de factor de o posibilidad de accidente. Es el que tiene la criticidad donde dicen, sin esta máquina no producimos. Por lo tanto, esa máquina tiene que dar una continuidad de 24 horas seguidas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan crítico es para la operación de manufactura? ¿Listo? Segundo, pues tenemos que realizar un diagnóstico para identificar por cada una de las máquinas cuáles son los puntos donde se pueda presentar posibles atrapamientos
o contacto con superficies calientes o posibles golpes. Entonces, como vemos acá, tenemos en transmisión directa de movimiento, tenemos piñones, tenemos poleas, tenemos cadenas que pueden llegar a generar atrapamientos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es cada una de las máquinas, comenzar a hacer mi inventario, no solo de la máquina, sino de, bueno, esta máquina tiene esta cadena descubierta, tiene esta polea descubierta, posiblemente genere golpes o tiene superficie caliente y la superficie caliente no la tengo cubierta. Y en ese momento que estoy haciendo toda una identificación de riesgos mecánicos. Aquí tenemos la transmisión por piñones. Entonces tenemos piñones, piñones cónicos, tenemos tornillos sin fin. Estos tornillos sin fin son altamente peligrosos. He visto amputaciones de piernas, de brazos, ha sido completamente desastroso. Y sobre todo, por ejemplo, si ustedes ven aquí tornillo sin fin, el tornillo sin fin es utilizado sobre todo para transporte de grano o transporte de tierra o se utiliza mucho en agricultura para el transporte de la tierra o transporte de grano. Tiene una cualidad y es que necesita una tolva grande para poder ser alimentada, pero si se dan cuenta por acá no se observa, a menos de que tengamos una vista del costado lateral derecho, no se observa una parada de emergencia de la máquina. Yo tengo que identificar, por ejemplo, que este tornillo tiene altas probabilidades de atrapamiento y lo ingreso dentro de mi inventario. ¿Listo? Entonces, puedo llegar a identificar, ay, perdón. Sistemas de transmisión de potencia, entonces puede presentarse por atrapamiento o por proyección de partes en movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos pulidoras o trabajamos taladros para perforación, entonces en ese momento puede salir material proyectado. Tenemos atrapamientos, aplastamientos en prensas. Una máquina también, una herramienta te puede cortar. Y aparte de eso, se pueden presentar accidentes cuando se acciona accidentalmente el equipo, con el cuerpo, con el brazo, con la mano. Sigamos, estoy haciendo un mantenimiento, un arreglo, puedo accidentalmente accionar el equipo. Ahí es cuando se pueden presentar los accidentes. Entonces tenemos accidentes por transmisión de potencia o por los puntos de operación o por los órganos de mando. Los órganos de mando son los accionadores de la máquina. Entonces, obturas, la máquina en ese momento se energiza o recibe la energía y inicia o movimiento o velocidad o en algunos casos temperatura como los hornos. Continuando con esta línea de control administrativo, pues entonces vamos a darle un alcance a ese programa. Aquí les estoy desmenuzando todo. Entonces, el alcance. ¿Incluye contratistas o no? Si son críticos para ti los contratistas, los incluye, si no, no. Entiéndase contratista como la persona tercera que no trabaja en mi organización, pero que me realiza alguna actividad determinada, pues yo también tengo que entrar a controlar que las herramientas o las máquinas que vaya a utilizar dentro de mi empresa o mi obra o mi proyecto de construcción, pues estén en buenas condiciones y con las guardas instaladas. ¿Cuál es tu objetivo del programa? ¿Qué es lo que quieres? El debate que siempre ha existido con el famoso cero accidente, ¿se puede o no se puede? Es bastante complicado y lo que tenemos que apostar es más bien tener comportamientos seguros, disminuir la severidad. A eso debemos apostarles porque realmente es supremamente complicado y las empresas que he visto donde implementan programas del cero accidentes pueden llegar a generar el no reporte porque precisamente necesitan una política de cero accidentes, sea para cumplir con algunos requisitos del cliente o requisitos de licitaciones con el Estado. Entonces, eso es un debate bien interesante. A mí me encantan los debates porque pues generan conocimiento. Una tesis, una antitesis, automáticamente va a generar un gran conocimiento. Responsabilidades. Antes de volverme el objetivo, cuando uno revisa la accidentalidad que ha tenido en una empresa, hay que revisar cuál es tu pareto o tu común denominador. En otras palabras, si la mayoría de personas se me están accidentando por factores mecánicos, pues sé que tengo que implementar un programa de peligro mecánico.
para controlar los riesgos. O si es químico, entonces tengo que implementar un programa. Entonces ahí también el objetivo va a encontrar los resultados a través de la disminución de la accidentalidad. Pero ¿qué te da eso? Lo que conocemos como caracterización de la accidentalidad, que es organizar estadísticamente mis accidentes para poder leer la información y poder tomar decisiones frente a qué es lo que voy a implementar. ¿Listo? Ahora bien, tercero, asignemos responsabilidades. Pues la responsabilidad de gerencia es que la parte financiera y la parte de toma de decisiones. Porque si necesitamos recursos, un programa, cuando uno va a implementar un programa de peligro mecánico para disminuir precisamente estos riesgos, necesita dinero. ¿Por qué? Porque hay que implementar desde la señalización en las máquinas en adelante, guardias, sensores, paradas de emergencia, lo que necesite el equipo para hacerlo lo más seguro posible o adquisición de nueva herramienta. Eso requiere un rublo y ahí es donde gerencia necesitamos que nos apoye con la parte de presupuesto o la parte del rublo económico, hasta donde estén las medidas. Seguridad y salud en el trabajo, pues tiene que liderarla. Mantenimiento. Mantenimiento es fundamental porque ellos son los que tienen el conocimiento de la máquina y van a comenzar a implementar también y hacen parte del programa, sobre todo en la operación de máquinas, porque en la operación de máquinas yo tengo que sesgar cuál es la intervención del trabajador y cuál es la intervención de mantenimiento. He visto en algunas empresas donde el trabajador por proactivo daña el equipo y después mantenimiento se disgusta porque la persona hizo una operación que no tenía que realizar y tras derecho se accidentó. Entonces, por supuesto que son protagonistas, actores principales de esta novela. Acá nosotros trabajamos un comité que se llama COPAS en Seguridad y Salud en el Trabajo. No sé en los demás países cómo se manejen, pero la idea es que todos los comités participen, sea en el desarrollo o ejecución de los planes de acción de nuestro diagnóstico. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico, tenemos unas condiciones inseguras identificadas. Eso hay que cerrarlo. Esos son planes de acción que hay que cerrarlos. ¿Y quién nos apoya en el cierre de eso? Todo lo que son cualquier comité de seguridad que tenga la organización. Es donde tenemos que pedir ayuda. El área de seguridad y salud en el trabajo no puede trabajar sola, tiene que trabajar en equipo, si no, no va a entregar resultados. Después yo tengo un inventario de máquinas, selecciono mis áreas críticas, no puedo abarcar toda la organización. Imagínense una planta que tenga 300, 400 máquinas, nunca vas a entregar ningún resultado. Selecciona donde se han presentado accidentes, las críticas para la operación, las que tengan criticidad en intervención humana. Busca las máquinas que sean Pareto para ti para que las puedas trabajar. Elaboras un plan de trabajo donde cómo vas a intervenir desde toda la parte documental hasta la parte de inspecciones o reporte de condiciones y actos, que esos programas son vitales que estén en cualquier organización. Elaboración de todo lo que son herramientas documentales, procedimientos, fichas de seguridad, mapas de riesgo, formatos de instrucción, lo que puedas hacer a nivel documental. Hacerlo fácil, sencillo, al grano, como dice el dermatólogo, no hay que adornarlo tanto con tanto tecnicismo, porque la ideal es que el trabajador lo sienta tan amigable que lo pueda trabajar. Donde yo lo haga muy técnico, le va a dar pereza leerlo. Lo ideal es que tenga muchas fotos, muchos dibujos, preferiblemente que tengan dibujos de ellos o fotos de ellos, no digo fotos, para que ellos se sientan partícipes en la construcción de esos documentos. Seguimiento del plan de trabajo y la auditoría. Todos los programas que manejan una auditoría garantizan mejoramiento continuo con unos indicadores. Los indicadores los construye según conveniencia del programa o de la organización, pero siempre tiene que tener una auditoría. Hasta aquí vamos bien. Es que me reportan acá que la conexión está fallando. ¿Sí? Ok. Mm, 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 mm. Listo, distracción, súper entendible. Muchas gracias, Zuleima. Igual cualquier pregunta o duda, por favor, por ahí y con muchísimo gusto la idea es resolver todas las dudas que se puedan presentar. Listo. Ahora, nos vamos con la parte documental de un procedimiento de trabajo seguro. Para nosotros elaborar este documento, que es lo más importante, puedes elaborar el documento que quieras, fichas, procedimientos, entre más sencillo, muchísimo mejor para el trabajador.
Y ahí vamos a colocar todos tanto los componentes, una parte descriptiva de la herramienta o del equipo de la máquina para poderle dar la inducción al trabajador. ¿Listo? ¿Cuáles son también al trabajador? Tengo que enseñarle cuáles son los sistemas de seguridad. Ay, están asustando. Te apago la luz ya. Volviendo al tema, hay que validarle y demostrarle al trabajador cuáles son esos componentes de seguridad. Decirle, mira, esta es la guardia de seguridad, este es el mango que te permite el control del equipo. Hay que explicarle todo eso al trabajador. Hay trabajadores que saben y llevan casados con la máquina más antigua que el matrimonio, pero igual no está de más suministrarles esa información, sobre todo que no pueden deshabilitar guardas o componentes de seguridad de los equipos. Verificar las condiciones de mantenimiento, cuáles son las intervenciones que realiza mantenimiento y cuáles son las intervenciones que realiza el operario. Y luego verificar la experticia del trabajador, si tiene experiencia, si no tiene experiencia en el área, cómo se maneja o es nuevo. A veces nos pasa que ingresan trabajadores nuevos y ahí es donde es importante las matrices de polivalencia. Ahorita vamos a tomar una breve reseña. ¿Listo? Aquí. Entonces, adicional a esta administración de toda la parte documental, entonces señalizo a la máquina, escojo la persona más idónea. Si no la tengo, la formo. Tengo en cuenta los exámenes médicos de ingreso de la persona, porque puede que la persona no tenga esas habilidades a nivel físico o a nivel de su sistema nervioso. Por ejemplo, hemos tenido casos donde personas que sufren de epilepsia no nos informan y cuando trabajan en turno nocturno se les detona y eso es supremamente peligroso operando el equipo porque pueden darles un ataque convulsivo encima de la máquina y pueden tener atrapamiento. Por eso es tan importante también verificar la parte médica, porque no quiere decir que la persona no tenga la aptitud para trabajar, por supuesto, pero yo sé que la limitante es que yo no lo puedo poner a trabajar en un horario muy extensivo, tengo que estar pendiente de sus medicamentos y aparte de eso tiene que estar de día, la persona debe dormir bien. Entonces, incluyan por favor el tema de los exámenes médicos a la hora de todo el manejo mecánico. Programa capacitación y entrenamiento. Una cosa es la inducción en seguridad, otra cosa es la charla de 5 minutos y otra cosa es el entrenamiento en máquina. Es importante el entrenamiento en máquina, sea por una persona idónea y al final esa persona me garantice que la persona que me estaba entrenando, pues es funcional y pasa el entrenamiento y puede operar el equipo. Importantísimo, porque si no va a pasar donde cojo un nuevo y no hay nada peor que un nuevo con iniciativa, entra a la máquina, se accidenta y cuando vamos a mirar, sí, tuvo una inducción de seguridad, pero la inducción en seguridad que le dices en tu casa te esperan y ya. Y le das todas las recomendaciones de seguridad y reporta, pero realmente lo que necesitamos también que él sepa y conozca cómo operar el equipo y cuáles son las medidas de seguridad que debe tener a la hora de operar el equipo. Por eso yo sugiero mucho desarrollar habilidades de polivalencia en las organizaciones para que los supervisores tengan bastante mano de obra y si una persona se les incapacita o les falta, tengan otra persona con la misma habilidad, las mismas destrezas, las recomendaciones de seguridad y pueda operar el equipo. Y no que llegue el nuevo y como no tengo a nadie más a quien colocar, opera el equipo y se accidenta. Entonces, esta herramienta es muy buena, sobre todo a nivel de producción. Esto, créanme que a nivel de producción, cuando hace uno programación de producción, es buenísimo porque tengo bastante mano de obra de dónde tomar y dónde programar. Elementos de protección personal. Entonces tenemos guantes anticorte, guantes para superficies calientes, guantes de soldadura. ¿Qué es lo importante de los elementos de protección personal? Que no tengan contacto con los puntos críticos de operación. Vamos a ver este video y me van a decir, ¿la culpa es del guante? Entonces, ¿qué necesito para tomar acá, ver el chat? Listo. ¿Qué dicen las personas, por favor, en el chat? ¿La culpa es del guante? ¿Qué opinan? ¿No?
Entonces la responsabilidad es de el guante, realmente lo único que protege es que la pieza, si yo voy a tener contacto y está en superficie caliente, no se vaya a lesionar. Espérate, ya, voy a cerrar acá. Pero si nos damos cuenta, el problema no es el guante, el problema es que la persona está entrando al punto crítico, al punto de operación donde hace la perforación y que se nos vuelve un punto crítico porque la persona en ese momento va a tener el atrapamiento con el guante. Miren acá, vuelve y juega. Voy a quitar la esquirla y en vez de utilizar un cepillo, utilizar cualquier otro tipo de elemento, utilizo la mano. La mano tiene el guante. Si no tuviera el guante, igual se alcanza a rozar o a lesionar la mano. Entonces, realmente el guante no debe aproximarse al punto crítico de peligro. Por eso algunas personas dicen, no, es que los guantes no deberían estar en herramientas de rotación. Lo que pasa es que no debería tener contacto con la broca. No debería tener, únicamente el guante te protege de las aristas y de superficie caliente, no más. Eso es importante dejarlo claro. Cuando voy a, por ejemplo, en un equipo como un esmeril o en un equipo que tenga una rotación y la pieza sea muy pequeñita, ahí sí no utilizo guante porque tengo posibilidades de atrapamiento y porque el funcionamiento de la máquina es diferente. Pero, por ejemplo, en este caso, que este es un taladro de árbol donde si yo aproximo la mano con el guante, pues inevitablemente voy a sufrir del atrapamiento como se ve acá en este video. Les prometí que no iba a haber sangre. Entonces no se preocupen, solo se ven ahí los accidentes, pero procuré no manejar, ser muy cuidadosos en el tema de lesiones. Aquí sí no, aquí sí viene el humor negro. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Vamos bien? Me quedan, ya vamos corriendo por tiempo. ¿Todo vino? Bien, listo. Ahora vamos a los controles de ingeniería, que son ese método que yo puedo trabajar implementándolo en los equipos para hacerlos un poco más seguros, porque eliminación a veces es muy complicado, tendría yo que eliminar la máquina. Y cuando hablo de sustitución es cambiar de tecnología por una que me genera un riesgo menor. En cambio, los controles de ingeniería son lo que ya tengo, lo vuelvo más seguro. A eso le apuesta los controles de ingeniería. Vamos a ver unos controles de nivel alto y otros de nivel auxiliar, perdón, nivel medio, porque el nivel alto, pues, es desde el diseño de la máquina, que algunas veces no tenemos cómo diseñar un equipo. Tenemos los controles de nivel medio, donde tenemos unos resguardos fijos, móviles, regulables, y aparte de eso tenemos unos dispositivos que nos ayudan bastante a regular el tema de control de atrapamientos o de accidentalidad, que son los dispositivos de seguridad. No vamos a explicar este diagrama, pero solo lo coloco para citarlo. La fuente es la NTP 552. Descarguen esa norma, es espectacular para todo el tema de guardas de seguridad, protección. Y aquí este diagrama nos avisa si requiere la máquina o no una guarda y qué tipo de dispositivo requiere el equipo. Entonces, ayuda muchísimo para saber el equipo, cuáles son los peligros que tiene y cuál es la sugerencia que me hace este diagrama frente a si debo colocar o unos sensores o unas guardas de seguridad. Es muy chévere. Bueno, ahora miremos los resguardos fijos. Hay resguardos fijos envolventes y hay unos distanciadores. Como lo vemos en la imagen de fijos envolventes, lo que hace es recubrir todo el sistema de transmisión. Esto evita que el trabajador ingrese las manos y está por toda la parte o superficie donde se encuentren poleas, cadenas, piñones. Queda completamente guardado, pero lo ideal de estas guardas es que en lo posible puedan ser removibles por si mantenimiento tiene que intervenir, pues para que no tenga que romper absolutamente nada, sino que se puedan instalar con una muy buena tornillería y retirar en el momento en que lo requiera. Tenemos los resguardos fijos distanciadores, como vemos en la imagen de la derecha. Aquí vemos unas rejas y las rejas lo que hacen es separar al trabajador ¿de qué? Del punto crítico de operación de la máquina. Aquí vemos que el punto de operación es este, donde el punzón va a bajar hacia la pieza y aquí la persona pues va a tener esa distancia donde no va a tener contacto con ese punzón. O sea, vamos a evitar que la persona tenga un atrapamiento. Miremos acá.
Otra distanciadora. Otra distanciadora, esta imagen fue tomada de la presentación de la ingeniera Janet Caldas, le doy todo el crédito porque es muy bonita y me parece muy diciente. Estas son unas máquinas router o cortadoras láser donde tienen completamente un encerramiento y esto ayuda a que absolutamente nadie ingrese a tocar el punto de láser mientras está en la operación. No tienen por qué ingresar. Y si yo abro la puerta, estas guardas también son muy útiles cuando se le colocan sensores para precisamente si yo abro la puerta, la máquina debe detenerse. Eso es fabuloso. Distanciadoras. Entonces, ¿qué tipo de guarda es? Esto es un molino plástico. Las cuchillas quedan en esta parte inferior y si nos damos cuenta, otra guarda distanciadora. El brazo de la persona nunca va a llegar a las cuchillas. Así está la máquina encendida, no va a haber problema. Para que una guarda distanciadora sea un éxito, el punto C tiene que ser más largo que el brazo del trabajador. Con eso yo garantizo que el trabajador nunca ingrese las manos con el equipo en movimiento, que es a lo que yo le tengo que apostar, porque si yo sigo apostándole a la parte administrativa, trabajamos con seres humanos y los seres humanos estamos llenos de muchas emociones. Es complicado controlar el comportamiento de las personas de una manera donde garantice yo que esté 100% la seguridad. Les voy a poner un ejemplo. ¿Con qué tranquilidad puede estar un operario o una operaria si su celular lo dejas bloqueado en la casa y su pareja está en home office? Me encantaría saber con qué tranquilidad lo va a hacer. No lo creo. Bueno, a menos de que todavía quedamos gente muy fiel. Entonces no pasa nada. Pero no va a estar tranquilo. ¿Será que va a estar concentrado? Posiblemente no, o que tenga deudas, o que su hijo le hayan llamado al colegio y esté preocupado, o que montó un negocio alterno y no le está funcionando. Ahí comienza el cortisol y toda esta cantidad de sustancias químicas a hacer de las suyas y a que el operario no esté 100% concentrado y se nos pueda lesionar. Eso es importante tenerlo claro. Por eso es tan efectivo los controles de ingeniería, porque me garantizan que el trabajador puede que esté preocupado, pero la distanciadora no va a permitir que el operario ingrese las manos al punto crítico de operación. Los resguardos móviles son todo lo que yo pueda mover y me permita o ingresar las manos para ajustar el punto de operación, volver a retirar las manos y en ese momento la máquina va a poder funcionar. Miremos acá. Cierra, reinicia el equipo y la máquina puede funcionar sin ningún problema. Eso es un resguardo móvil. El resguardo móvil preferiblemente debe estar acompañado para que sea mucho más efectivo de un sensor de enclavamiento en lo posible. Si no, pues, pero en lo posible es mucho más efectivo si tiene un sensor que permite pues que el trabajador no vaya a tener un atrapamiento. Hasta que llueve acá, delicioso. Listo. Tenemos aquí otros resguardos móviles. Aquí tenemos un taladro. El taladro, aquí esta guarda es regulable según el tamaño y lo que hace es proteger el mandril para que no pase lo que le pasó al trabajador que ahorita acabamos de ver con el guante. Entonces, sí se pueden diseñar guardas. ¿Qué es lo importante? Trabajar esto con mantenimiento para que creativamente generen procesos de innovación y mejoramiento y comience la instalación de todos estos dispositivos que van a garantizar que las personas no se nos accidenten. Otro regulable, por ejemplo, una planeadora, muchos ejemplos regulables, tenemos dispositivos de seguridad. Estos dispositivos como sensores y demás lo que van a hacer es darle la orden a la máquina si se activan o se desenclavan. Enclavarse, ya les voy a mostrar cómo, cuál, acá. Estos dispositivos de enclavamiento, lo ideal es que esta piecita, esta partecita negra, esté adherida a la pieza negra de este dispositivo rojo. Eso se conoce como un sensor de enclavamiento. Entonces, cuando ellos están juntos, la máquina tiene la orden de arrancar sin ningún problema, pero si los separo, si desenclavo estas dos piezas, la máquina en ese momento va a tener la orden de decir, esto no está bien, hay una anomalía, vamos a detener la máquina hasta que ellos no vuelvan a cerrarse.
Estos se colocan en las puertas y se conoce como sensores de enclavamiento para garantizar que el operario cada vez que acceda, como el video que vimos anteriormente, si él accede a la máquina, pues la máquina se va a detener. ¿Listo? Entonces hay capacitivos, hay inductivos, hay aproximación de fotocelda que me encanta. Esta es una de las máquinas que yo adoro porque tiene una cantidad de seguros. Entonces, estas son unas troqueladoras de papel y ellas en este costado negro donde estoy señalando con el cursor tienen unas fotoceldas y mandan una señal a esta otra fotocelda. Y mientras haya un infrarrojo ininterrumpido, la máquina va a trabajar sin ningún problema. Pero en el momento en que se interrumpe, cuando accede el operario, la máquina se detiene. La máquina no tiene la orden de cortar, porque esas máquinas anteriormente generaban amputaciones. Debido a esto, se colocaron dos dispositivos de seguridad, que son unos sensores que mandan la señal para que el infrarrojo, en el momento que yo interrumpa, detenga al equipo, y lo otro son accionamientos de bimanual, que ya los vamos a mirar acá. Dispositivos de enclavamiento. Esto se llama engañar a la máquina. Si se dan cuenta, aquí está el sensor y aquí está el dispositivo que debería estar adherido a la puerta. Cuando pasa eso, se conoce como engaño a la máquina y es que le miento a la máquina o le hago creer que el dispositivo está completamente enclavado, pero realmente no está. O sea, la puerta no está cerrada, la puerta está abierta y el operario puede acceder al punto crítico de operación cuando quiera. Y eso no se puede permitir porque ocurren los accidentes. Resguardos móviles, otro sensor, igual, de enclavamiento. Aquí están las fotoceldas, por ejemplo. Aquí está, esta imagen es mucho más clara de las fotoceldas. Tengo las dos celdas, lanzan un infrarrojo, la persona va a ingresar la manito, inmediatamente interrumpe la señal y la máquina se detiene. Son una maravilla. ¿Cuál es el problema? Si la máquina genera polución, pues se van a activar involuntariamente. Ok. Por último, se conocen como las paradas de emergencia de nivel auxiliar, porque cuando se activan es que ya ocurrió el accidente. Por eso las paradas de emergencia solo me sirven para detener el equipo. Ojo, no me desenergizan el equipo, no me liberan la energía eléctrica, solo la detienen. Entonces, por eso se conocen como de nivel auxiliar, porque solo se obturan, pero es cuando ya ocurre el accidente. Dios mío, el cielo se va a romper acá en Bogotá. Está cayendo un aguacero para los que vivimos acá en Bogotá, que tengan un chocolate caliente en las manos porque está terrible la lluvia. Listo. Acá vemos en la imagen una guaya de seguridad, que es como un cordón en acero que tiene dos dispositivos y cuando el operario lo ala, la máquina automáticamente se detiene. ¿Cuándo se recomienda colocar este dispositivo? Cuando la longitud de la máquina es muy larga y el trabajador puede tener un atrapamiento en cualquier punto de la máquina. Por eso la guaya me permite dar cobertura a toda la distancia del equipo. Por eso se utiliza una guaya. Entonces tengo el dispositivo de seguridad y tengo una guaya. ¿Listo? Pero son auxiliares. O sea, no son la panacea. Entonces me dicen, no, para prevenir accidentes vamos a colocar una parada de emergencia. Pues, ¿qué te dijera? Es mejor algo que evite que la persona ingrese las manos porque la parada de emergencia muy posiblemente es cuando ya ocurre el evento. Lo que sí es que hay que acostumbrar al trabajador es siempre que detenga la máquina, obture la parada de emergencia para que accidentalmente no la vaya a inducir nuevamente. Aquí tenemos los dispositivos bimanuales, que eran los que le contaba de la máquina. Entonces vemos acá donde acciono lateralmente y los dispositivos o mando a dos manos requieren que las dos manos estén obturando al mismo tiempo el dispositivo para que la máquina se detenga. Entonces, esto también es una solución formidable y sobre todo para cuando hay máquinas que manejan pedal. Es muy complicado cuando manejan pedal y no generen un accidente. Por eso es tan valioso el mando a dos manos o accionamiento bimanual. Ocupo las manos, entonces el trabajador ya no va a tener que ingresar las manos al punto crítico de operación para encender el equipo. Me rindió. ¿Dudas? ¿Inquietudes?